Saludos, bienvenidos a su espacio El Repaso. En esta ocasión les acompaña Florentino Paredes Reyes, profesor del área de Ciencias Sociales del Politécnico Parroquial Betania, y aquí estamos para acompañarles en este proceso formativo, y en esta ocasión vamos a ver algunos temas que ya obviamente ustedes estuvieron trabajando durante este año académico, y vamos a entrar de una vez en materia relativo a la sociedad dominicana del siglo XX. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, la sociedad dominicana de principios del siglo XX tenía estas características. ¿Y cuáles son esas características que ustedes, por ejemplo, pueden ver en esta imagen? Bueno, pues podemos contemplar dos personas, ¿verdad? A caballo o en burro, en una zona rural, y con unas características propias, con unos artefactos para cargar agua o para transportar leche. Esa era parte de la sociedad dominicana de principio del siglo XX, y vamos a ver cómo esa sociedad ha ido sufriendo transformaciones a lo largo de ese siglo y de lo que va obviamente del siglo XXI. Vemos una segunda imagen con las mismas características de esa sociedad dominicana de principios del siglo XX, y aquí le ponemos nosotros la fecha 1916, porque ahí se dieron unos acontecimientos muy interesantes en nuestro país. Pero antes, fíjense ustedes, esta imagen de esa escuela rural, de esos niños que asistían a las escuelas con ciertas limitaciones, y que todos los que vivimos la experiencia de estudiar a principios de los años 80 y 90 de la sociedad dominicana, pues tenemos en nuestra memoria esa experiencia. Queremos que antes de entrar en materia, nosotros y ustedes, sobre todo que están ahí en su casita, tengan estas palabras claves en su memoria para nosotros irla trabajando. La primera es instituciones, la segunda Estado, tercera palabra es el caudillismo, cuarta palabra golpe de Estado, inestabilidad política, democracia, transformación social y derechos humanos. Esas palabras claves nosotros tenemos que tenerla presente, porque en el desarrollo de este repaso pues veremos algunos acontecimientos en donde van a estar contenidas esas palabras y obviamente sus significados. Si ustedes se dan cuenta, la sociedad dominicana ha ido sufriendo transformaciones. Fíjense ustedes en esa imagen cómo quizás ustedes entiendan que es de otro lugar, o es de otro país, o es de otro espacio. Sin embargo, no es así. Es una imagen propia de nuestro país, de la zona rural, y de cómo se transportaban las cosas a principios del siglo XX, 1916. ¿Por qué razón? Porque no teníamos los medios de comunicación, no teníamos las calles, las aceras, los contenes, las autopistas, los elevados, los túneles que hoy día nosotros tenemos, y que es importante, es muy importante al momento de nosotros estudiar la historia, estudiar la transformación social, estudiar los cambios políticos, tener presente esas transformaciones de cómo éramos y hacia dónde vamos, o en la condición en que estamos. Esa sociedad dominicana de principios del siglo XX tenía mucha inestabilidad política. Y aquí lo vemos reflejado, señores, en esta imagen. Personas portando armas, y en el caso específico, en esa época habían muchas revoluciones. Las revoluciones que tumbaban gobiernos, que montaban gobiernos, pero que no se vivía en ese estado democrático que en el día de hoy nosotros podemos enarbolar y obviamente defendemos. Una de las palabras claves aquí está, y es la democracia. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la sociedad dominicana, las elecciones, se ganaban a tiro limpio. Y hoy nos acostábamos con un presidente y mañana amanecíamos con otro presidente. Esa era la sociedad dominicana de esa época, a principios del siglo XX. Y aquí vemos en esta imagen
A partir del 1916 nosotros sufrimos una ocupación militar norteamericana, asimismo como actualmente se está hablando de una intervención, por ejemplo, en Venezuela o una intervención en Haití. La sociedad dominicana de esa época vivió una intervención militar norteamericana que trajo sus elementos positivos y también sus elementos negativos. Pero, ¿cómo era la sociedad de ese entonces? Miren, si partimos de las relaciones sociales, en esa época no existían estos elementos, estas ayudas sociales que, por ejemplo, tiene el Estado en estos momentos, que una tarjeta solidaridad, que un bono gas, que una ayuda para las madres, que un bono a 1000 para los estudiantes, que una tarjeta supérate. No, nada de eso existía. Ahora, ¿cómo se daban las relaciones sociales en aquella época? Señores, simple y llanamente el compadre, en este caso tenemos una imagen aquí de Horacio Vázquez, visitando una familia. Pero en aquella época el compadre, que generalmente era la persona de mayor recursos económicos en la comunidad, era el que velaba porque cuando una persona de escasos recursos tenía una situación, él darle una ayuda y obviamente eso mantenía las relaciones sociales en aquella época. El compadre, que muchas veces servía para bautizar el hijo, también para servir de apoyo económico al momento de que una hija o un hijo contrajera matrimonio, pero que también servían de intermediarios cuando había algún conflicto social. De manera que aquí podemos, en esta imagen, contemplar esa relación social que se daba en nuestra sociedad dominicana a principios del siglo XX. Los mecanismos para recaudar dinero, como nosotros decimos, las formas de obtener impuestos por parte de la ciudadanía eran muy escasas. Y ustedes pueden contemplarlo si hacen una recapitulación de las primeras imágenes que yo les presenté. Personas a caballo, en caminos de tierra, y por consiguiente no habían esos medios para el Estado obtener impuestos. ¿Cuál era la única forma de conseguir impuestos en aquella época? Bueno, pues simple y llanamente, señores, en las aduanas. Las mercancías que entraban o salían del país eran las únicas que pagaban impuestos. No había forma, por ejemplo, de colocar un peaje porque eso no existía, no habían carreteras. No había forma de colocar un impuesto directo a los elementos de consumo, a los bienes y a los servicios, porque en esa época eso no existía. Las personas simple y llanamente producían y del excedente que obtenían, pues simple y llanamente la comercializaban o la intercambiaban con otros vecinos. Entonces, la recaudación de impuestos por parte del Estado era muy escasa. Ustedes revisan, por ejemplo, en el 1916, el presupuesto de la sociedad dominicana era de aproximadamente unos 8 millones de dólares, a la par con el peso dominicano. Ahora, si revisamos, el presupuesto nacional sobrepasa el billón de pesos al año. ¿Por qué? Porque ahora hay más mecanismos, hay más elementos para la recaudación de impuestos. En tal sentido, las aduanas en aquella época eran los únicos medios para la recaudación de impuestos. Por consiguiente, nosotros tuvimos gobiernos que intentaron mejorar esa forma de recaudar impuestos y obviamente de ir encarrilando a la sociedad dominicana por los caminos de la modernidad, por los caminos del desarrollo y obviamente de la inclusión social. Uno de esos gobiernos, sin duda alguna, lo constituyó el de don Horacio Vázquez, 1924 hasta el 1930, y aquí vamos a ver algunos elementos importantes de ese gobierno. Aquí vemos que los primeros medios de comunicación, las guaguas públicas, como nosotros decimos, que ahora tenemos las onzas, que ahora tenemos el metro, en aquella época eso fue un elemento de mucha modernidad, porque aquí las personas se transportaban en caballo, en burro y hasta en bueyes. Sin embargo, eso fue un elemento de avance de ese gobierno de Horacio Vázquez para la sociedad dominicana. Sin embargo,
Sin embargo, como todos los gobiernos, siempre hay pugnas políticas, obviamente, por lograr el poder, y en este caso, en el gobierno de don Horacio Vázquez, pues nos encontramos que aunque tenía un gabinete muy pequeño, fíjense ustedes cómo era el gabinete, menos de 10 ministerios o secretarías, como se le llamaba en aquella época. Sin embargo, se dieron conflictos por ese control político. Y es por eso que en el 1928 este gobierno enfrentó una gran crisis. ¿Por qué? Bueno, porque en aquella época el vicepresidente de don Horacio Vázquez, el señor Federico Velázquez, pues quería, obviamente, también estar en la presidencia, y eso trajo una disputa entre el presidente y el vicepresidente. Como resultado se orquestó una revolución que ya veremos más adelante cómo terminó ese gobierno. Sin embargo, esa crisis fue producida por algunos elementos, y aquí lo vemos. Las primeras razones de esa crisis fueron las razones políticas, porque se dio una modificación constitucional, surgieron enemistades entre el presidente y el vicepresidente, como ya les señalé, se dieron acusaciones de corrupción, como todavía hoy día se dan. También se contaba con un gabinete que, de acuerdo a muchos historiadores, pues había caído en algunas situaciones de corrupción, como también en la actualidad y en nuestros gobiernos, ¿verdad?, de las últimas décadas, pues también se han estado haciendo esas denuncias. Las razones económicas también son importantes en la crisis de cualquier gobierno, y en este no fueron la excepción. Se criticó mucho un nuevo acuerdo que se hizo con el gobierno norteamericano para entregar el único medio que tenía el Estado Dominicano para recaudar dinero, como ya le dije, que eran las aduanas. Se le entregaron las aduanas al gobierno norteamericano mediante un nuevo acuerdo, y en tal sentido, la recaudación de impuestos de la sociedad dominicana pues se estaba viendo empeñada. Fíjense ustedes que si ahora se habla de que hay compromisos a nivel internacional, y muchos también hacen sus pronunciamientos en contra de esas situaciones, pues eso ha sido parte de la política vernácula en nuestro país. Se dieron también establecimiento de auditorías, y eso sí es importante. Se estableció que debían darse revisiones cada cierto tiempo, cada 2 años, por ejemplo, a las pocas dependencias que en esa época tenía el Estado Dominicano, para ver cómo estaban funcionando, si estaban funcionando bien, si estaban funcionando mal, lo que había que corregir, porque eso es lo que se busca con las auditorías. Se denunció mal manejo de los fondos públicos. Ustedes saben que siempre hay inconformidad cuando se desarrolla una obra. Usted va a una comunidad, la comunidad le pide, por ejemplo, la carretera, el gobierno construye la carretera, pero cuando viene a ver miembros de esa misma comunidad dicen, pero la carretera no era muy importante, era más importante una cancha deportiva. Y ahí vienen esas dificultades. Aquí vemos una imagen de las razones sociales que se dieron. ¿Y cuáles fueron las razones sociales para que se iniciara esa revolución del 28? Bueno, pues se habló del encarecimiento del costo de la vida, señores. Se habló de mucha vigilancia por parte de la población y obviamente manipulación de los medios de comunicación. Es decir, que mientras el pueblo decía que la situación estaba mal, por los medios de comunicación se decía que no, que la realidad era otra. Y ya desde esa época, pues comenzaron esas confrontaciones entre los que padecían alguna situación y el gobierno de don Horacio Vázquez. Como resultado, se orquesta esta revolución del 23 de febrero de 1930, encabezada por un personaje que va a marcar la historia dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina, un personaje que, como ya gran parte de ustedes han visto en los temas que estuvieron dando en la formación académica en este año, y obviamente este personaje pues tuvo un antes y un después, porque duró por prácticamente más de 30 años
gobernando el país con un total control a tal extremo que aquí nada había que no estuviese bajo el control de ese gobierno. Aquí vemos, ya para ir finalizando, una imagen del presidente Horacio Vázquez y el vicepresidente Federico Velázquez. Estos dos personajes se enfrentaron ya prácticamente al final de este gobierno y como resultado vino esta revolución. No frenó el desarrollo económico que estaba teniendo la sociedad dominicana, pero sí agudizó un elemento que se entendía ya se había superado. ¿Y cuál era? Bueno, las luchas caudillistas. Y en tal sentido, se abrió un nuevo capítulo para la institucionalidad, se abrió un nuevo capítulo para luchar por la democracia, para luchar por la soberanía, pero también, señores, para que las conquistas sociales fueran más palpables por toda la sociedad dominicana. Hasta aquí llegamos, señores, con este repaso de la sociedad dominicana al principio del siglo XX y sobre todo dando una panorámica a lo que fue el gobierno del presidente don Horacio Vázquez y la crisis que degeneró en la llegada al poder de uno de los dictadores más fuertes de Latinoamérica, como fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bien, señores, y hasta aquí llegamos en este su programa El Repaso, hablando un poquito de la sociedad dominicana del principio del siglo XIX y recordando estos contenidos que ustedes ya estuvieron trabajando en su formación académica y esperando que sirva de repaso, de reforzamiento a esas ideas, a esas discusiones que en nuestras aulas se generan cuando tocamos estos temas que tienen que ver con caudillos, con dictaduras y con revoluciones en la sociedad dominicana. Florentino Paredes se despide y hasta un próximo encuentro.